Bueno, muy interesante esta historia que tiene que ver justamente con la presencia del libertario José Gervasio Artigas en Paraguay, un gran referente. Allá por 1840 su presencia en Paraguay, y es la misma ruta que están haciendo estos hermanos uruguayos. Ya está con nosotros el doctor Federico Franco para comentarnos qué vamos a tener esta noche en este programa que a las 21 arranca por C9N. Dígalo, Franco. Doctor Federico, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Carlos, para vos, para los compañeros que están en piso y para la enorme audiencia en todo el país. Lluvia de bendiciones. Amén, igualmente. Hablando de historia, ¿qué tenemos para esta noche, doctor? Bueno, esta noche vamos a comenzar con historia justamente con la presencia del general situación de retiro del doctor Hugo Mendoza. Él va a hablar con nosotros de otro tema interesante, un poquito antes que la presencia de Artigas, la revolución de los comuneros. Ajá. ¿De dónde viene el nombre de los comuneros? ¿Por qué fue la revolución de los comuneros? ¿Cuántos enfrentamientos hubieron entre los comuneros y los españoles? ¿Cuál fue la consecuencia de la revolución de los comuneros? ¿En dónde más o menos habrían sido esos enfrentamientos conocidos como las revoluciones? Hubieron dos, en realidad, revoluciones de los comuneros. Y sobre todo hablar un poco también de un tema que seguramente va a ser motivo de las siguientes charlas, que es la presencia de las encomiendas de los religiosos, en este caso de los jesuitas, y por qué no de los conquistadores, de los españoles. Muy interesante el tema que conocemos poco, pero Paraguay tuvo el primer grito de libertad en toda América y fue justamente con la presencia de los comuneros. Qué interesante realmente, un poco de historia de aquel Paraguay colonial, que todavía estaba bajo el mandato del rey allá en España. Bueno, y en el segundo turno, doctor, ¿qué nos espera? ¿Algo de política, algo actual como siempre? Sí, por supuesto, más que de política, de economía, ¿verdad? Vamos a estar con el ex ministro de Economía, el doctor Manuel Ferreira Bruschetti. Con él vamos a hablar de la situación actual paraguaya, cómo está la economía paraguaya. Hace poco hubo una calificación internacional que le colocó entre paréntesis, ya adelanto el programa, muy bien al Paraguay. Otra calificación local también donde dan los números macroeconómicos, que hay que reconocer, Carlos, audiencia. Paraguay estuvo nomás luego bastante sólido en la parte de la macroeconomía en los últimos años. Vamos a hablar de la macroeconomía, cómo están los números nuestros así en general, y vamos a hablar también de la economía local, cómo está la situación, qué es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con esta nueva situación que se dio infelizmente el fin de semana en Medio Oriente, el lanzamiento de más de 300 misiles que enviaron entre drones y misiles desde Irán hacia Israel. Eso nos va a afectar en el precio del combustible, cómo nos puede afectar, en fin, todo lo que guarda relación a la economía. Vamos a analizar con el ministro Ferreira, y él fue lógicamente ministro, un gran comunicador. Vamos a hablar también de esta situación de hambre cero, de arancel cero, de toda la realidad política actual, y por qué no, si él está dispuesto también a contarnos cuáles son los puntos positivos y cuáles son los puntos que él considera que se podría rectificar o cambiar de la administración de la economía paraguaya actual. Bueno, realmente esa cita yo creo va a ser muy interesante para la gente y ojalá sea hasta didáctica, engancharse y que nos explique un poquitito el doctor que ha tenido la experiencia de pasar por el Ministerio de Hacienda, sobre el tema de la macro y la micro, porque la gente pues vuelve a decir la macro, esa teoría que se encarga de estudiar los indicadores globales de la economía mediante análisis, pero ya mira, de ahí de bolsillo de pea, la gente en el súper, en la despensa, no te cree a la micro. Entonces yo creo un tema también interesante de explicar de qué manera nos beneficia, y si nos beneficia. Y ahora el impacto también del dólar, que está subiendo, trepando, y se anuncia que en los próximos meses va a llegar a números importantes que podría afectarnos en la importación, combustible, la crisis de Medio Oriente. ¿Qué se nos viene para el próximo semestre?
Sí, pensei Carlos Lomitá e a Pillapaité é a macroeconomia que vai temporada e pode deuda externa, PIB unida de temporada, pero el tema es que la salario no yupi y tu ula fin de mes ya entonces esa es la situación real y yo creo que siendo un gran comunicador como lo es Manuel Ferreira Bruschetti, por supuesto que esa pregunta nos va a faltar y le vamos a hacer, Carlos. Yo estoy seguro que va a responder hoy. Genial, perfecto. Y aparte que hablando de la macro, desde la época, de la época de la presidencia de Nicanor, que venimos muy bien con la macroeconomía, en todos los gobiernos, siempre. Usted fue presidente de la República, sabe que siempre Paraguay fue muy estable, previsible en ese sentido. Pero como decíamos también, ¿cómo alcanzar la macro que finalmente gotea un poco hacia abajo y que se sienta la gente con un poco más de dinero? Hoy la percepción es que el rico cada vez es más rico y que el pobre es cada vez más pobre, que está desapareciendo esa brecha de clase media, pero desaparece hacia abajo, no hacia arriba. Sí, ya no, Pepe, Carlos, vos querés. No, es ahí que estoy técnico, doctor, porque es apasionante. Bueno, esta noche a las 21, dígalo Franco con el doctor Federico. Te mando un abrazo, doctor. Mismo, Carlos. Dale. Gracias por estos minutos.